¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Nuevo video de Siciliano en su taller. Siciliano Informa, se podría llamar esta sección. Pero bueno, no le vamos a poner nombre porque es un caso aislado. Simplemente que me llamó la atención. Vieron que cuando YouTube se pone aburrido, el amigo Gregorio no sube nada, ya me vi el video del criollo, yo miro canales amigos, no investigo, no indago. De hecho, no me aparecen ya cosas. Por ahí miro algún capítulo de Bonanza, lo escucho, estoy trabajando generalmente. Entonces, cuando tengo algún tiempo muerto, migro a la plataforma TikTok. Y me apareció un video de un muchacho que yo vi varios videos de él. No recuerdo si lo sigo, porque prácticamente no sigo a nadie. Sigo alguna. Generalmente son mujeres las que sigo. No les voy a mentir, no les voy a dar vuelta. Sigo alguna que otra, le mando mensaje privado. Me gustó tu video, bla, bla. Algunas responden, otras responden un poco mejor de lo que uno esperaba y otras ni pelota, está todo bien. Son las reglas del juego. Pero a lo que iba. Sigo a Star Trek Arg, alguno más. Y bueno, nada. Cuestión que hace un tiempo vengo viendo videos de un muchacho que se llamaba, digo se llamaba porque no falleció, cambió su nombre, eh, se llamaba Electrocálculo Duré. Es un muchacho electricista que tiene bastantes conocimientos técnicos. eh, no hace mucho se recibió, por lo que yo sé, o comentó, y está teniendo un enfrentamiento con el querido Luis de Star Trek Arg, o algo así. No, ustedes saben que yo no pronuncio muy bien. La cosa es que está enfurecido el muchacho Duré, promete mostrar videos y audios en caso que eh, Luisito no dé para atrás con determinadas actitudes o haga determinadas acciones. Pero bueno, nada. Eh, el pibe sabe y me permito decirle pibe porque debe tener de la mitad de mi edad 5 años más, con suerte. Pero Luis verdaderamente es un tipo que sabe. O sea, eh, si bien es un electricista de la NASA, pero es un tipo que ha sabido trabajar a la antigua escuela. Somos prácticamente contemporáneos. Acá en mi video van a encontrar un montón de parodias mías contra él. Y yo soy el famoso electroplomero de la zona oeste. El itálico que promete cambiarte los cueritos y los tomas. La cosa es que para medirte con Luis, técnicamente la tenés que tener clara. Porque el tipo vio cosas, hizo cosas, conoció cosas. Muchos dirán, ¿qué carajo te importa? ¿O para qué lado está yendo tu canal? ¿Qué es esta nueva sección Siciliano Informa? No, nada, simplemente me llamó la atención, porque en un momento estaban a los abrazos. Yo he visto videos juntos, o he leído comentarios de uno en los videos del otro, como van a decir, sí, como vos con bueno, el youtuber que muestra herramientas. Pero no, fue distinta la situación, había una amistad entre ellos. eh, y nada, me llamó la atención cómo las redes hacen que hoy somos como chanchos y mañana nos desconocemos. La verdad que, bueno, nada, triste. En una metieron a Electro Iván o Iván o algo así. A ese muchacho sí he visto algunos videos, labura muy bien. Así que nada, así está la cosa. Parece que el muchacho Duré sostiene la teoría que como Luis da cursos, y según declara el muchacho Duré, a Luis le rompe las pelotas que los técnicos difundan
sus conocimientos. Y digo los técnicos, yo soy técnico electromecánico, pero yo no difundo conocimientos, yo no hago tutoriales, yo muestro lo que yo hago. No por nada, me parece que la cultura de hacer un video, de mirar un video para reparar una cuestión, no me parece válida. No es que sea rata, no es que nada. Como dice el funebrero, yo no quiero que se muera nadie, pero a mí que no me falte el laburo. Hay cosas que uno sabe, que aprendió en base al estudio, y otras cosas que uno aprendió en base a la experiencia. Como digo, generalmente no hay dos casas iguales. En todas las casas, en todas las instalaciones, muy probablemente haya térmicas, disyuntores. Digo muy probablemente porque esta mañana, sin ir más lejos, estuve trabajando en una casa que tenía tapones y la llave de corte la habían dejado puenteada en los platinitos con dos pedacitos de cable porque estaba inoperativa. En todas las casas hay más o menos los mismos componentes, cables, tomas, puntos, lamparitas, pero hay mañas que uno aprende justamente por la diversidad de posibilidades que hay. Y hay secretos, no secretos, porque no es que somos gente que manda cohetes a la luna, no. Pero hemos tenido que renegar para adquirir cierta maña, cierto dominio de algunas situaciones y bueno, por ahí difundirlas tan gratuitamente no está bueno. Está el que dice, si un tipo, vos contándole las cosas, lo resuelve, quizás le hiciste un favor, pero bueno, qué sé yo. Después está el tema de que cuando llaman a uno para realizar una tarea y uno hoy en día no es raro que le diga 100 pesos, la gente lo mira a uno como diciendo, pará. Y no es tan así. Como vengo diciendo hace un tiempo, no sé en qué momento se instauró la moda de me miro un videíto y lo resuelvo. Qué sé yo. Me parece que es denostar un poquito el oficio y la experiencia que pudimos haber juntado a lo largo de los años. Gente que estudió, gente que trabaja de muy chico, qué sé yo, no sé. En esta yo banco a Luis. Pero bueno, nada. Simplemente video más que corto al pasar, poco interesante. Puterío de YouTube versus TikTok. Pero hay algunos condimentos que pueden asemejarse al quilombo que hubo entre el marido de Tecnofani. Estaba linda la gordita, estaba para un desfogue. Entre el marido de Tecnofani y el angelito. Podría tener dimensiones de esa envergadura. Eran solo reflexiones, como se darán cuenta, fui a hacer una reparación, volví al taller, había mucha diferencia de tiempo entre un cliente y otro y me vine al taller a ordenar un poco, bueno, como todos saben que hago las cosas. Me quedó un ratito y estoy haciendo estos videos salames, como todos, pero no dejo de sorprenderme porque bueno, nada, hay cosas que por ahí no están en la esencia de uno y sorprende cuando pasan. El amigo Gregorio quizás tiene una oratoria un poco más elaborada, pueda dar una explicación un poco más clara
o quizás una vueltita analítica a este tema, que ahora dejamos todos de ser técnicos para transformarnos en actores. ¿Qué sé yo? No sé. Me parece una boludez, pero en esta banco a Luis porque Luis es un tipo que sabe. No digo que el muchacho Duré no sepa, sabe mucho, pero Luis tiene la experiencia. Luis tiene la experiencia y eso se valora. No sé si voy a subir este video porque ahora que lo pienso me parece una estupidez, pero me sorprendió como les debe haber sorprendido un día ver una foto mía tomando un café con determinado tipo, que yo ya conté las situaciones de cómo fue, y, y hoy en día que sea un enemigo, porque prácticamente es un enemigo. Eh, no es amenaza, no empeces a llorar, no te va a pasar nada, nadie te va a hacer nada, no te vamos a mandar una torta, no te vamos a mandar un sándwich de miga, no pasa nada, está todo bien. Pero bueno, convengamos que me caes como una patada en los huevos. Sigan bien, sigan bien.